Lectura de la profecía de Sofonías. Esto dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, impura, tiránica. No ha escuchado la llamada, no ha aceptado la lección, no ha confiado en el Señor, no ha recurrido a su Dios. Entonces purificaré labios de los pueblos para que invoquen todos ellos el nombre del Señor y todos lo sirvan a una. Desde las orillas de los ríos de Cus, mis adoradores, los deportados, traerán mi ofrenda. Aquel día ya no te avergonzarás de las acciones con que me ofendiste, pues te arrancaré tu orgullosa arrogancia y dejarás de engreírte en mi santa montaña. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, ni mentira ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El afligido invocó al Señor y Él lo escuchó. Soy el Padre Franco. Vamos a disponer todo nuestro corazón para escuchar esta palabra que nos exhorta. ¿Realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O decimos creer, pero nos cuesta hacer su voluntad? Por eso, escuchemos con todo el corazón esta palabra. Constance. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Llegándose al primero, le dijo: hijo, vete, voy a trabajar en la mina. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió: voy, Señor. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? El primero. Dícele Jesús: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia, y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después, para creer en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta palabra que nos invita a estar muy atentos. ¿Porque realmente estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O nos haríamos esta pregunta: ¿por qué nos cuesta hacer la voluntad de Dios? Si es el camino seguro que nos lleva al Señor. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida. Lo que nos hace es comprender estas palabras que nos exhortan, que nos invita a hacer tu voluntad, para que así podamos crecer en la fe, comprometernos a transmitir a nuestros hermanos esas grandes bendiciones que transforman el corazón,
que nos invita a ver la gloria de Dios. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy la palabra nos invita a revisar cómo está nuestra disposición a las cosas de Dios. ¿Estamos escuchando las palabras del Señor? ¿Las estamos haciendo bien? Porque miramos esta parábola de los dos hijos y nos dirá, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Llegándose el primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la mina. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepentirá e irá. ¿Qué pasa con el segundo? Porque su padre le dirá lo mismo. Y él respondió, voy, Señor. Pero nunca fue. Su padre lo quedó esperando. Ahora nos hará esta pregunta. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Pues lógico que el primero. Ahora el Señor los exhortará diciendo, en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros por camino de justicia y no creísteis en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Claro, Juan el Bautista ha hablado de un bautismo de conversión. Baptistein, que es el bautismo, sumergirse, llenarse. Y conversión del griego metanoia, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar. Entonces miren lo interesante, cómo esta palabra cambia a aquellos que están en el pecado y transforman su vida. ¿Por qué? Los fariseos, los escribas, los saduceos no se dejaban llevar por las palabras del profeta, como será Juan el Bautista. Primero por su vanidad, por su orgullo. Sabiendo la gran responsabilidad que ellos tenían, se olvidaban de sus hermanos por intereses personales y egoístas. Aquí nos exhorta y nos hace revisar cómo está nuestra vida, a mí como ministro. ¿Realmente estoy cuidando el rebaño de Dios? ¿Y estoy enseñando a través de la fe a mis hermanos y hermanas para que podamos descubrir esa santa voluntad de Dios en nuestras vidas? La palabra es muy clara. Nos invita a que hagamos las cosas bien y que no vivamos una doblez, hipocresía o de apariencias. Miras con eso. Porque en verdad los que creyeron fueron los publicanos, los pecadores. Porque cuando escucharon las palabras del Señor Jesús, su vida se transformó y dejaron el pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Ahora el Señor les dirá a los fariseos, a los escribas, y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después para creer en él. Ya que Juan el Bautista preparará el camino del Señor, el profeta del Antiguo Testamento será testimonio de esas maravillas que acontecerán en el Hijo de Dios a través del bautismo. Porque Juan le dirá, no soy digno, bautízame tú a mí. Pero el Señor le dirá, conviene que lo hagamos según conforme a la voluntad del Padre. Por eso nuestra vida no es cualquier cosa, porque somos hijos de Dios. Y si nosotros vivimos esta experiencia de fe, ese camino espiritual, nuestra vida se transformará. Y entonces entenderemos las palabras del Señor Jesús, que llegará a nuestra vida, nos enseñará el verdadero amor, que es amarnos unos a otros, el ágape, el compartir, el de ayudar y servir a los demás, de dar a conocer la verdad a aquellos que están esclavos por el pecado, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Por eso, las palabras del Señor son claras. Ya la decisión estará en ti. ¿Qué quieres?
la gracia, la vida, las bendiciones, o el peligro que corre el ser humano cuando no está Dios, que es la muerte, el pecado, la angustia, la tristeza, la soledad. Te digo que en ti está la decisión, porque el Señor te espera con los brazos abiertos para que podamos vivir esta experiencia de fe, entender el propósito de vida, de amarnos unos a otros, de orar, de extender este regalo del reino, para que así veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Ahora te invito a orar, para que realmente podamos descubrir la voluntad de Dios, que sepamos vencer esas seducciones o los engaños que mismo Satanás quiere destruir a la humanidad. Por eso dispongamos nuestro corazón para orar juntos, para caminar en el regalo de la fe y ver la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias porque estás siempre con nosotros, porque siempre manifiestas tu amor y tu ternura para que podamos descubrir tu santa voluntad. Enviaste a tu Hijo Jesús a través de esas palabras de vida eterna que nos exhorta para que sepamos caminar en la fe, para descubrir ese sentido de la vida y a la luz del Espíritu Santo esos talentos maravillosos que nos llevan a hacer bendición, de compartir como hermanos estos dones maravillosos que nos dan vida, alegría, gozo y paz. Entreguemos este momento para hacer un alto en el camino, revisar cómo está nuestra vida, de creer en esas palabras que el Señor nos da, porque el Señor viene directo al corazón, no viene a imponer nada, sino viene a abrazarnos con su amor y su misericordia. Es preguntarnos por qué esos momentos difíciles, por qué esa enfermedad, por qué esa dificultad, por qué las cosas no te salen bien. Porque te has dejado llevar por los caminos cerrados. Has tomado malas decisiones, engañándote a ti mismo, que no te permiten ser libre. Porque el diablo, que es nuestro enemigo, anda al acecho para destruir a la humanidad. Mira cuántos están sumergidos en el pecado, en una supuesta libertad que lleva al desorden, al libertinaje, a una sexualidad desenfrenada, a las mentiras, a la falta de compromiso. Y esto deja vacío el corazón. Hoy vamos a orar no solamente por los que están enfermos físicamente, sino también espiritualmente. Porque Dios siempre quiere derramar su bendición. Nos ama, nos bendice, nos invita a vivir la fe a través de la oración, de la palabra, de la Santa Eucaristía, para encontrar esa paz y el poder salir de esos momentos difíciles. Pedimos por los que están enfermos en su parte emocional, psicológica, para que puedan sanar el corazón y así poder recibir esa sanación física, para que puedan tomar ese camino de vida, ese camino de Dios, porque en Él encontramos la paz, la alegría, la sabiduría, el de hacer las cosas bien y el de ser bendición unos a otros, para que así veamos
la gloria a Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La palabra nos exhorta. Creamos en la voluntad de Dios. Sepamos tomar la decisión para ser fieles al camino que nos da. Y veremos grandes bendiciones de Dios para nuestra vida, para nuestros hermanos, para que así podamos dar gloria a Dios. Bendiciones.